Y el ingeniero Ciesa no quiere. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Estimado colega Jorge Ciesa Vargas, buenas tardes. ¿Cómo está mi estimado amigo Malca? Buenas tardes. ¿Cómo se llama tu asociación? Asociación de Productores Agropecuarios, ¿no? Por su uso de amistad, ¿no? Sí. ¿Agropecuarios es agrarios? Sí, agropecuarios, por su uso. Voy a compartir pantalla. Ingeniera Rosa. Sí, ingeniero, usted comparta para yo poder dirigir acá. Porque si comparto ya no voy a poder ver. Ya puede ya compartir, ingeniero. Ya. Confírmame, ¿se ve la pantalla? Sí, sí, ingeniero, sí se ha visto. Sí se ve. Ya está completa, ¿no? Pantalla completa. Pero no, acá aparecen esto. No, pero en el link que te han dado, ¿estás viendo? Aló. Ingeniero, ¿me avisa para empezar? El ingeniero sí está en otra reunión de suegra. Ingeniero
Carlos, ¿ya podemos empezar? Señora Rosa, le estoy escribiendo a su teléfono, a su WhatsApp, Ay, tiene ay, que ay. fijarse, porque si no, A ver, no puedo yo abrir micro, apagar, porque si voy a poner en presentación, no puedo hacer dos cosas. Sí, pues así es. A ver, espérese. Ah, ya. Ya que. Ok. Ya. Muy buenas tardes, público presente. En esta oportunidad, la Unidad Zonal Lambayeque va a presentar la capacitación virtual Producción Orgánica Sostenible, Manejo y Comercialización de Agua y Manto en el Caserío Posuso, Distrito de Cañaris, con nuestro invitado especial, el productor agrario Elías Barrio Rodríguez, un socio de la Asociación de Productores Agropecuarios Posuso de Amistad, Distrito Cañaris, Provincia Ferreñafe, Región Lambayeque. Nuestro cordial saludo al ingeniero Mario Enrique Rivero Herrera, director ejecutivo de Agro Rural, José Revilla Abuelo, jefe de la unidad Cadena de Valor Agrícola y Ganadera, al ingeniero Jorge César Vargas, jefe encargado de la unidad zonal Lambayeque, y en esta oportunidad el productor agrario Elías Solano Barrios Rodríguez, quien es un productor de la sede de Cañaris, de la agencia zonal, liderado por el técnico Segundo Terrones Castrejón, de la sede de la agencia zonal Incahuasi. Muy buenas tardes. En esta oportunidad dejamos al productor agrario Elías Barrios Rodríguez. ¿Estarán viendo bien? ¿Me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí creo que lo escuchan. Sí, ¿me escuchan? Hola. Sí, perfectamente. Sí, escuchan. Sí, están escuchando. Ya, preséntate. Bueno, muy buenas tardes ante todos los públicos que virtualmente para dar una charla de la producción de agua y manto de la agencia zonal de Incahuasi y del distrito de Cañaris en la representación de una asociación asociación de productores agropecuarios por uso de amistad. Y entonces en una representación de esa asociación vengo a exponer el conocimiento adquirido de la agricultura familiar gracias a los ministerios de agricultura, los que vienen apoyando en el manejo de agua y manto, tanto en el campo, tanto en tema teórico. Ahora es muy buenas tardes a todos los públicos. Bueno, le vamos a comenzar a exponer la producción orgánica sostenible de la producción de agua y manto. Eso es lo que va a poder pasar. El contenido: legado familiar, procesos de cultivo, asociatividad, liderazgo, seguridad alimentaria, acceso al mercado, innovación, calidad de vida. Legado familiar, ¿a qué se basa? Porque en el año 2017 ha venido que han
que han venido proyectando una producción de aguaimanto en el caserío Posuso, distrito de Cañaris. Son 3 personas que ellos han pensado, de repente en el año 2007 habían pensado que a futuros van a tener un mercado de aguaimanto, que nadie lo conocía en ese tiempo. Nosotros como le tratábamos como una planta de repente exótica, de repente no conocíamos su valor agregado y por eso no lo tomamos la importancia, que es lo que esa fruta era tan importante para nuestra alimentación, tanto para el mercado. Y entonces, en ese tiempo comenzaron 3 personas a cultivar, por ejemplo, Felipe de la Cruz Chucas, Santos Barrios Rodríguez, Pablo Barrios Nairas, sin que a ellos nadie de repente que le dijera que esa producción le valía nada, sino que ellos de repente en una revista que le habían visto que en Ecuador le estaban produciendo el cultivo de aguaimanto, entonces, y en eso ellos comenzaron a cultivar, más que todo una cantidad, una pequeña cantidad de los 3 sumaban a algo de 500 plantines. Y entonces ellos comenzaron a producir, entonces al final no tenían dónde venderlo y también ya se hostigaron de consumir, sus niños, tanto ellos, entonces no tenían un mercado de repente a dónde llevar. Pero gracias a Dios nosotros consolidamos en esa época de repente llevar a algunas ferias, algunos mercados locales, entonces mucha de nuestra gente de repente, es una historia, porque mucha gente de repente lo desconocía, de repente decía que esa era una fruta que le alimentaba el animalito, pero no lo conocían la importancia, que era importante para un ser humano. Entonces, gracias a eso, nosotros de hoy en día hemos venido mejor de esos 3 productores, hemos ganado la experiencia, entonces hemos comenzado a producir, entonces a cultivar. La mayor parte de los agricultores se han comenzado a cultivar y eso hay veces en la zona altandina algunos no lo toman la importancia. También es una historia que le estoy pasando breve, no total, pero de repente en uno de los que están presentes yo sé que lo van a hacer. Y yo sé que lo van a hacer y es importante, no se desanimen, de repente, más bien les doy un ánimo a alguien que quiere de repente continuar y esa historia que nosotros hemos venido pasando, más bien para que dé un esfuerzo a todos los que están presentes en la charla virtual. Continúe. Dile. Por eso, ya pasa el legado familiar. Por favor, continuar. Ahí están pasando. Por favor, continuar están pasando ya. No está. Pero, y entonces, creo que hasta que lo pasen ¿cómo se llama? La página, le voy a seguir de repente comentando algo de eso. Y entonces, gracias a Dios, como les comentaba, y hoy en día nosotros hemos conquistado un mercado local y regional y creo que muy pronto le vamos a conquistar también un mercado nacional, a nivel nacional, y también estamos proyectando para un futuro de repente instalación deshidratado de aguaimanto en el distrito de Cañari o el distrito de Cañaris en el caserío Posuso. Ya. Bueno, de ahí vamos a pasar a la producción orgánica. ¿Por qué nosotros de repente decimos un nombre, dice producción orgánica? Porque nosotros no utilizamos ni insumos químicos, no utilizamos fertilizantes, no utilizamos agroquímicos más que todo. Nosotros totalmente es orgánico, porque nosotros garantizamos, al ver que no hay una certificación orgánica, pero nosotros lo garantizamos nuestra producción, porque totalmente nosotros producimos sin uso químicos. No utilizamos de repente un insecticida,
una fungicida, nada por el estilo. Entonces, por eso nosotros le llamamos la producción orgánica. Entonces, en ese caso, es una alimentación sana y saludable para los consumidores. Por ejemplo, le voy a una breve, lo pasaron. En el producción orgánica, un breve voy a comentar. Por ejemplo, nosotros ya estamos manejando con el apoyo del Ministerio de Agricultura. Hay muchos, de repente hay otros todavía desconocen. Por ejemplo, para un almacigado demora para una germinación algo de 20 a 25 días. Entonces, durante de la germinación hay que esperar, por ejemplo, unos 10 días a 15 días se espera para comenzar a embolsar o repicar, y entonces del repicado total, desde el almácigo hasta el repicado final, son 90 días. De los 90 días comenzamos a llevar al campo definitivo, de los 90 días llevamos al campo definitivo. Entonces recién de esa siembra tenemos que esperar 7 meses. De los 7 meses comenzamos a dar primera cosecha. De los 7 meses comenzamos a dar primera cosecha, y en eso nosotros mayormente los productores, la durabilidad de la planta son 2 años, entonces prácticamente nosotros cosechamos algo de 15 meses a 16 meses, una rentabilidad, porque la cosecha es semanal, y eso no es la ventaja que tiene el agua y manta, porque ¿cómo se llama? La economía familiar es más rápido, mayormente para los agricultores pequeños. Ya. Manejo de cultivo de siembra. De acuerdo de siembra, la topografía, la topoesis es pendiente del suelo, terreno que hay veces de repente la zona que hay muchos que están en ¿cómo se llama? Están presentes a través virtual, entonces conocen la zona de Incahuasi, tanto Cañares, que son pendientes, no hay un terreno de repente que sea plano. Por eso nosotros, para poder cultivar el agua y manta, mayormente utilizamos un cordel. O es otro también el trebolío, de repente que hay otros que le llaman pata y gallo, en palabras comunes. Y entonces utilizamos el cordel para poder hacer la siembra. Por ejemplo, en la teoría nos dicen que mayormente se podría cultivar 2,5 metros de surco, 2 metros de planta a planta. Entonces, hay veces nosotros hemos inventado primero, pero esa dimensión de la siembra no ha habido tan rentable para los agricultores de la asociación. Entonces nosotros tomamos otra metodología, otra innovación. Comenzamos a sembrar de 1.40 metros de planta a planta y 1.80 metros de calle. Entonces ahí un total de plantines se ingresan en 1 hectárea, son 4,000 plantas. Y en eso la cosecha del fruto cosechamos 100 gramos por planta, y en total de 4,000 plantas llegamos a obtener 400 kilos por semana. Por semana, entonces una rentabilidad para un agricultor mediano, un agricultor familiar, un agricultor pequeño, más como se dice en la zona. Eso ya. Y aquí en el manejo de cultivo o abonamiento. Acá en el abonamiento nosotros adquirimos, gracias al guano Disla que apareció de repente en el año 2012 o 2013, ya apareció el Ministerio de Agricultura, gracias al apoyo del Ministerio de Agricultura, que nosotros de repente obtenemos el guano Disla para el abonamiento de agua y manta. Por ejemplo, nosotros utilizamos 20 gramos. ¿Por qué nosotros? Porque hay muchos me han preguntado, por ejemplo, ¿por qué utilizan 20 gramos? Para mí es poco. Muchos de repente hay agricultores, 20 gramos son poquísimo, pero hay de repente la experiencia que nosotros venimos haciendo. Si nosotros pasamos de 20 gramos a más, nosotros fracasaríamos con el tema de abonamiento. ¿Por qué? El guano Disla es fuerte, porque se podría quemar a la planta, entonces hay una pérdida por desconocimiento. Hay muchos agricultores que han fracasado en eso, por eso se agrega 20 gramos por planta. Entonces, ¿a base de qué? A base de mezclado de compost o humus. Entonces, por ejemplo, en un compost le aplicamos 100 gramos zarandeado, y entonces en total ya sería 120 gramos por planta el abonamiento. Por ejemplo, en el post cosecha, nosotros abonamos
así de repente el conocimiento adquirido de nosotros mismos son 220 gramos que le agregamos a la planta, alrededor de la planta son en forma de anillos. Y eso, pero en alrededor no se aplica. Por ejemplo, en las zonas son terrenos pendientes, eso tenemos que ver, porque, por ejemplo, solamente sería medio anillo, porque es a 20 centímetros de la planta, porque no se podría aplicar más cerca, porque ahí ves, la teoría te dice 10 centímetros, pero en 10 centímetros hay algunos que han fracasado, porque ahí ves, en vez de abonar, más bien le han, ¿cómo se llama? Le han matado a la planta. Por eso nosotros ya lo hemos innovado, que mayormente se hace el anillo alrededor de la planta a 20 a 25 centímetros. Ese es un abonamiento óptimo. Ya, eso para cambiar a otra página. Ya. En tema de poda, por ejemplo, en el tema de poda, a muchos de repente hay algunos que hemos leído de repente en unas revistas, unos proyectos que tienen a través del internet, son diferentes. Por ejemplo, hay muchos de repente nosotros, como en la región de Lambaye, que son dos zonas altoandinas, mayormente se admiran, por ejemplo, el de Cajamarca. En Cajamarca hay formas de manejo de agua y manto. Por ejemplo, nosotros ya de nuestro conocimiento propio, nosotros venimos manejando de la siembra recién sembrada, desde el primer día de la siembra, nosotros hay que esperar 45 a 60 días, dependiendo cómo se va desarrollando la planta. Entonces, para dar un poda de formación, ¿a qué se basa poda de formación? Ahí ves las plantitas se extienden las ramas y se caen al suelo. Entonces, el que se cae al suelo, nosotros tenemos que podarla para que se uniformice la planta, entonces para que no se malogre la producción o la valla del aguaimanto. Y entonces, y de ahí nosotros manejamos en poda de manejo. Por ejemplo, ahí lo ven en la imagen, y eso nosotros venimos manejando. Por ejemplo, en la imagen ya lo damos una poda de manejo, porque ahí ya en cuanto a la producción ya se deteriora o de repente en cantidad de ramas, entonces se secan, comienzan a secar y la fruta también se disminuye, entonces se viene perdiendo la calidad. Entonces nosotros decidimos dar un manejo, ¿cómo se llama? Dar un manejo de poda, entonces vuelta para que se recupera la planta como si fuera nueva. Entonces ese manejo nosotros venimos aplicando, entonces nos está dando un buen resultado para para la agricultura familiar. Entonces, y eso a nosotros de repente nos ha venido, hemos venido ganando nuestro propio conocimiento en tema de manejo de guaymán, y eso es lo que estoy compartiendo hoy en día con ustedes, los que están presentes. De repente hay otros que tienen conocimiento, hay otros que de repente que todavía no. Entonces hoy es el momento de repente para compartir el conocimiento que hemos venido adquiriendo en la agricultura familiar y en el manejo de guaymán. Así. Sí, me podría pasar a otra página. Hasta que de repente, por ejemplo, hay tallos o hay algunas enfermedades que hoy en día están apareciendo, también se puede manejar en forma de poda. Por ejemplo, nosotros podamos y también aplicamos para que no se hongue esa poda que uno se ha hecho. Entonces se aplica el cobre, o si no, también caldo de bordales, también que le llaman, o también se puede aplicar para evitar eso de caldo sulfocálcico también por orgánico. Entonces, como sean fungicidas orgánicas. Entonces, eso también nosotros recomendamos que verdaderamente para decir que nosotros producimos una producción orgánica. Riegos, por ejemplo, en riegos ya de repente ya se sabe en la zona altoandina, mayormente nosotros no utilizamos tanto riego gracias a la naturaleza.
gracias a la lluvia, entonces nosotros siempre venimos, hemos acostumbrado o hemos venido practicando la siembra en la época de lluvia. Por ejemplo, son los meses que nosotros hemos venido sembrando en el mes de enero, febrero, marzo. En esa época nosotros ya no preocupamos de regar a la planta, entonces ellos ya, la lluvia se encarga de regar más que todo. Entonces, y eso no es tan importante en tema de riego, porque, y eso nos favorece para ahorrar el tiempo, lo que es la naturaleza, la lluvia. Entonces, por eso muy poco nosotros regamos a la planta en época de mucha. ¿Ah? Dice que lo está haciendo muy lento. Ya. Que le avisen para pasar. Sí. Ya está bien, ¿no? Ya. Sí está bien, ¿no? Sí. Ya. Y el terreno para el cultivo, también ahí quiero dar un conocimiento, de repente ampliando, de repente en PowerPoint un poco que hemos escrito, pero no, yo quiero ampliar de mi conocimiento. Por ejemplo, terreno para el cultivo. Antes, ¿por qué? De repente hay muchas, en la zona altoandina hay mucha gente, de repente va a decidir de repente cultivar el aguaimanto, donde que antes haya sembrado de repente un cultivo de papa. Y eso yo de repente he venido de repente adquiriendo ese conocimiento para orientar a los restos que van a venir cultivando, porque en donde se cultiva la papa, preferiblemente ya no cultivar el aguaimanto, porque ahí lo vas a traer la consecuencia con nemátodos, porque el nemátodo es una muerte regresiva que no se puede controlar. Por eso, mayormente en la asociación de la asociación que nosotros manejamos, entonces están decidiendo hacer un barbecho, una tierra que no esté cultivada, entonces hacen un barbecho, un terreno virgen o como se puede decir un terreno sano, ya entonces lo hacen un barbecho y siembran en eso, entonces no tienen ninguna dificultad de nemátodos ni plagas, entonces ahí entonces le evitan de las enfermedades, de las plagas, entonces ya no tienen tanta preocupación de controlar de todos los daños que viene haciendo en el cultivo de aguaimanto. Por ejemplo, ahí en una foto estamos demostrando es el nemátodos, porque viene una muerte regresiva, y en otra foto le vemos una planta hermosa, porque es una área que recientemente han limpiado y han hecho un barbecho y lo han cultivado, por eso no tiene ningún problema de nemátodos, porque ahí no atacan ni nemátodos, no atacan ni pulga saltona, entonces esa es la rentabilidad a nosotros nos pueden dar, entonces economizar la inversión, entonces dar más ganancia. Esa es la rentabilidad de un terreno nuevo. Cambie la página, por favor. Y acá está bueno para. Para el cultivo, no lo cambio todavía. Ya, la cosecha. La cosecha, por ejemplo, nosotros vinimos haciendo, antes de repente empíricamente venían haciendo la cosecha, de repente hacía mano, pero ahora hoy en día, como la organización, entonces nosotros también el mercado también nos obliga a dar una cosecha adecuada, ya nosotros venimos con unas tijeras cosechadoras que venimos empleando y entonces la organización ya viene mejorando poco a poco, entonces para que el mercado también eso es lo que exige, porque hay veces por jalar le malogramos la valla, entonces en el mercado no quieren eso, entonces que lo que quieren es una fruta sana, una fruta no tanto machucada, entonces eso es lo que quiere el mercado, entonces hoy en día ya venimos empleando una tijera de cosecha, entonces la asociación. Y entonces ahí también quiero aclarar, por ejemplo, ahí dice una aproximada de 375 kilos, porque se habla de una hectárea. Por eso, de 375 a 400 kilos por hectárea, uno se podría cosechar de 4.000 plantas, 400 kilos
de Ahuaymanto. Entonces se sacaría, por ejemplo, hay muchos dicen, eso de repente vayan a pensar que tenemos en un año, sino que es por semana, es la rentabilidad que nosotros tenemos. Un aproximado, si alguien se anima a cultivar el Ahuaymanto, cosecharía 400 kilos por semana en un año. ¿Cuánto tendría? Porque hay que sumarlo, por ejemplo, en 4 semanas se cosecharía 2.000 kilos, entonces en un año llega a cosechar 24.000 kilos. 24.000 kilos, claro, algo de, llegaría a 24 toneladas, y es una rentabilidad para los agricultores pequeños. Entonces eso es lo que se influye en nosotros, porque nosotros también nos da ánimo. Entonces ya tendríamos un ingreso más libre, entonces un ingreso independiente más que todo, ya sin estar de repente pendiente a una empresa. Entonces eso es lo que nosotros nos ha venido dando ánimo para seguir cultivando lo que es el cultivo de Ahuaymanto. Por favor, ¿le podría pasar la página? Contrarícenos. Cambio de página. Por favor, ¿lo podrían cambiar la página? Pasa la siguiente página, por favor. Siguiente diapositiva. Ya, sí. Ya. Comercialización. En tema de comercialización, también ahí lo tenemos, por ejemplo, un productor agrario aporta un volumen de producción de 1.500 kilos aproximados, pero es dependiente del número de plantas que tenga cada socio. Por ejemplo, produce durante el año. Entonces, de repente, un agricultor tiene 1.000 plantas y llegaría a cosechar 100 kilos. Y entonces, hay diferentes productores que tienen 200, 500, 1.000, 1.500 plantas. Entonces, ellos ya saben, si siembran 1.000 plantas, ya saben cuántos kilos van a cosechar durante la campaña. Entonces, eso también nosotros ya venimos manejando para darle un alcance a los que recientemente comienzan a cultivar el cultivo de Ahuaymanto. También ahí se muestra también que nosotros ya, gracias a un mercado que nosotros ya venimos vendiendo, ahí está mostrando también la foto que nosotros estamos trasladando en un camión. Ese es el verídico, de repente vayan a pensar en una foto plagiada, ¿no? Es la realidad de la organización del Caserío Pozuzo. ¿Le podría pasar la página? Sí. Importancia de la asociatividad. La importancia de la asociatividad, ¿por qué? Porque la introducción del cultivo de manta en el Caserío Pozuzo, distrito de Cañaris, ha originado un resultado positivo, generando un cambio de agricultura familiar, actividad que les permite aprovechar la mano de obra femenina. Entonces ahí, por ejemplo, no solamente la mano de obra femenina, también influye a los niños, más que todo. De repente ellos comienzan a ayudar, entonces ellos ya saben de esa actividad. Entonces es la rentabilidad que a nosotros también nos atrae como una organización, porque si tú vienes a una empresa, porque los niños no van a tener trabajo, porque ahí si ya lo generan un trabajo, entonces ya le apoya entonces a sus padres o a sus madres, entonces en tema de cosecha. Entonces una rentabilidad para nosotros como una zona, que nosotros pertenecemos a una zona altoandina, que nosotros verdaderamente no tenemos un empleo. Entonces por eso, entonces ahí ya influye en un empleo de familiar. Por ejemplo, si tienes hijo, de repente tienes una familia, entonces armas un equipo, entonces haces una cosecha, entonces ya no tienes de repente contratar un empleado, nada. Entonces esa es la rentabilidad que nosotros venimos haciendo. Y la Asociación de Productores Agropecuarios Pozuzo de Amistad cuenta con 32 asociados. Esa 32 asociados, todavía hoy en día que tienen poca cantidad, y otros tienen 100 plantas, otros que tienen 500, otros tienen 1.000.
no hay ningún agricultor todavía llega a 1 hectárea, pero lo sumamos en total, ya tenemos un aproximado de 5 hectáreas. Y entonces, hoy en día nosotros, con la asistencia del Ministerio de Agricultura, nos está dando ánimo, Agrorural, nos está dando ánimo, nos está dando un esfuerzo para continuar, para seguir fortaleciendo nuestra organización y como uno mismo también como productores. Actualmente también nosotros estamos proyectando para implementar una deshidratadora y también una deshidratadora de Guaymanto, y también ¿cómo se llama? Un néctar de Aguaymanto, y también mermelada de Guaymanto también ya estamos proyectando de aquí. De repente, tantos años que hemos venido ya con idea que íbamos a llegar a esa idea. Entonces hoy en día vamos a mejorar vamos a mejorar la calidad de vida. Entonces estamos innovando eso. Entonces de aquí en adelante estamos proyectando entonces tener un empleo en misma zona. Hay muchos jóvenes que ya de repente está ya para que ya se independicen de alguna empresa, de repente ya entonces para que creen su propio trabajo, entonces un autosustento. Eso es lo que nosotros venimos proyectando hoy en día. ¿Se me podría cambiar la página, por favor? Por ejemplo, en la innovación, nosotros, por eso, como le comentaba en la otra página, recientemente se está proyectando el deshidratado de Guaymanto, también se proyecta elaborar néctar y mermelada. Y entonces, y eso ha venido, no es fácil, de repente eso ha venido a ver un ejemplo poniendo que han pasado algo de 12 años, entonces yo sé que nosotros no hemos sentido vencidos y seguimos siendo de repente, seguimos organizando a la asociación, entonces para que no se convenza de repente, por más que de repente hay en el mercado, de repente te piden la calidad, pero para no perder, la calidad se va al mercado, y la segunda entonces para quedar de repente para un deshidratado, para para un néctar o mermelada, entonces estamos proyectando a futuros. Entonces eso es lo que venimos proyectando como una organización, una asociación. ¿Me podría pasar la página, por favor? La producción orgánica de Aguaymanto. En nuestro distrito de Cañares es torna importante debido a que proporciona múltiples beneficios, que tales como empleo de mano de obra femenina. Por eso ya le estaba explicando con anterioridad, niveles de rentabilidad para la familia rural, contribuye con el medio ambiente y asociatividad al liderazgo económico. ¿Por qué nosotros? Porque con el medio ambiente también aportamos, porque nosotros empleamos todo lo que es abonos orgánicos, no utilizamos los productos tóxicos. Entonces por eso nosotros aportamos con el medio ambiente, y también porque la calidad de producción también le mejora la calidad de economía. Entonces eso es lo que se dice liderazgo socioeconómico. Por favor, ya. Y entonces ahí también quiero un poco, de repente, quiero mencionar algunas cosas que antes de despedirme de esta charla virtual. Entonces, por ejemplo, hoy en día, ¿por qué en el mercado están buscando esa fruta? Porque también le controla, también le regula el colesterol, también le regula el diabetes, y también le regula hasta un asma. También eso creo que lo han escuchado. También eso no es un invento, sino que la ciencia entonces ha investigado, entonces ha encontrado esos beneficios que lo podría controlar esos tipos de enfermedades.
Y entonces también lo tenemos ahí, por ejemplo, varios tipos de vitaminas. Por ejemplo, tenemos vitamina C, vitamina B, vitamina D. Entonces, es la importancia también, también lo tiene ese producto, porque es importantísimo, porque hay mucho de repente en la ciudad que la alimentación es mala. Entonces, para poder regular eso, entonces podría consumir lo que es aguaimante. Entonces, esa fruta yo lo recomiendo muchísimo por ejemplo, a los niños obesos, a los niños que tienen colesterol, que son diabéticos. Mayormente hoy en día viene arrasando lo que es el famoso diabetes. Entonces, eso se podría consumir para poder combatir el diabetes. Y entonces, y agradeciendo todo eso, la Dirección Ejecutiva de Agro Rural, entonces, algún interesado de repente para la compra de aguaimanto, de repente puede comunicarse. Ahí está el número, ahí está también el número de celular y también ese mismo número para el WhatsApp. También, y al final, antes de despedir, también le quiero agradecer a todos los presentes que me haya escuchado de repente ese conocimiento que lo estoy compartiendo con ustedes. Ojalá que les haya interesado esta charla virtual de producción de aguaimanto. Muchas gracias. A ver, han sido las palabras en la exposición de Elías Barrio Rodríguez. A ver, estamos disponibles para las preguntas, para las consultas que le puedan hacer a Elías. Adelante con sus preguntas, pueden levantar la manito o pueden escribir en el chat. Permiso para Adelante, preguntar. ingeniero Agustín, adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos, estimados amigos de acá de la Unidad Zonal Lambayeque y a nivel nacional también con los demás colegas. Permítanme primero felicitar a nuestro amigo Barrios por este importante trabajo que vienen ellos ejecutando, innovando cada vez y mejorando su producción. Cuando dijo él que cuando sembraban, después del cultivo de la papa, sembraban el aguaimanto, tenían muchos problemas, específicamente con plagas y enfermedades. Él no deja de tener razón, porque todos sabemos, los técnicos sabemos que el aguaimanto y la papa pertenecen a la misma familia, son solanáceas. Es como casi cultivar, tener un mismo cultivo todo el año o todo el tiempo, ¿no? Entonces, las plagas son así, se establecen y se acostumbran y se quedan ahí cuando existe el mismo cultivo. Por eso es importante, muy importante, hacer una rotación. Y también un poco a ir aclarando aquello cuando se dice que cuando se usa el guano de la isla en esa cantidad que nos había dicho, el guano de la isla se puede usar, tiene que usarse de acuerdo a la edad del cultivo. Eso es lo más importante, tomar en consideración las cantidades de acuerdo a la edad del cultivo. Si es una planta pequeña, obviamente las cantidades son menores. Y si son mayores, también el distanciamiento de la planta al punto de abonamiento también tiene que ser mayor y en mayor cantidad también. El guano de la isla es extraordinario si lo sabemos usar adecuadamente. Finalmente un poco también para aclarar, recuerdo cuando acá en la región Lambayeque se ejecutaban, hoy no se hacen por la pandemia, se ejecutaban las ferias birregionales con Cajamarca, y cuando nos tocó a Lambayeque ejecutar la feria en Ferñafe, me acuerdo, vinieron muchos amigos de Cutervo, de Chota, del mismo Cajamarca con aguaimanto, en cantidad. Y un berry muy bonito, muy apreciado a la vista, ¿no? A la vista del que se acercaba a mirar ahí. Pero cuando empezaban a probarlo, no tenían el mismo resultado. Entonces tenía otro sabor, a pesar que era una fruta grande, bonita, pero no tenía el sabor. En cambio, preferían comprar el aguaimanto que Lambayeque estaba ofreciendo. Y en este caso,
Incahuasi y Cañaris que ofrecía el Aguaymanto y se vendió más que la otra región. Eso también nos hace indicar o nos indica que es muy importante tomar en consideración muchos aspectos donde nos hace mejorar esta fruta, donde los chilenos le llaman el Golden Berry, y ellos cultivan hace ya muchísimos años y exportan esta uvilla que le dicen otros también, pero hay que hacer unos trabajos de innovación, como decía nuestro amigo, por ejemplo. Ojalá, les deseo la mejor de la suerte si es que algún día logran tener sus deshidratadores y ojalá fueran deshidratadores solares para que pudiéramos tener un cambio del producto, porque hay que siempre innovar, no ofrecer. Les digo como experiencia, por ejemplo, cuando lo vendían ustedes o cuando lo venden así tal como lo cosechan, con su cascarita, sus brácteas, ¿verdad? Lo venden a 6, 8 soles el kilo, pero hay una persona que empezó a innovar y le quitó esta envoltura y lo metió en una bolsita de papel entre 8 a 10 frutillas y lo vendía a 1 sol. Si todos sacamos cuenta, prácticamente haciendo este trabajo, este pequeño trabajo, resultaba casi el doble de ganancia de lo que se obtenía vendiéndolo casi a granel, ¿no? O al quilaje. Entonces eso también tenemos que como asociación ir innovando y producir lo que el demandante quiere, no lo que el productor quiere, sino lo que la demanda o el mercado exige. Entonces en este caso, el demandante, el consumidor, quiere una fruta dulce, agradable, carnosa, ¿no es cierto? Y eso es lo que se va a lograr cuando lo presentemos a nuestros consumidores. Felicitar nuevamente al equipo técnico que ha facilitado esta charla muy importante y bueno, estamos acá también para un poco ir dialogando sobre este tema. Muchas gracias. Permiso. Hola, buenas tardes. Aló. Permiso. ¿Hay algún Buenas tardes. moderador? Sí, señor. Hay dos preguntas en el chat de la sala. Me gustaría poder primero responderlas antes de ceder la palabra al centro de investigación que ha levantado la mano. Están preguntando en el chat cuántas personas trabajan por hectárea. Justamente ustedes habían escrito esa pregunta. No sé si pueden contestar. Y la otra pregunta era sobre ¿a qué altitud se recomienda sembrar el aguaymanto? Esas dos preguntas y luego cedemos la palabra al centro de investigación. Levantó la mano y luego el señor Maico Tenorio. Bien. Aló. Adelante, sí. Hay muchas preguntas. Mira, estamos en orden de cómo han anotado la pregunta. Estamos en el orden. En la primera pregunta que realiza el Centro de Investigaciones Agrícola y Tecnológica, pregunta, ¿cuántos brazos basales dejan en la poda de formación? Aquí va a responder, ¿a cuántos brazos basales dejan en la poda de formación? Vamos a seguir en el orden correlativo. Sí. Voy a retomar mi palabra para poder responder. ¿Cuántos brazos basales dejan en la poda de formación? Bueno, como nosotros dijimos, venimos diciendo que nosotros hemos adquirido nuestro propio conocimiento. Por ejemplo, en la poda de formación, solamente dejamos el tallo principal, porque ese se llama poda de formación. Desde abajo del suelo se poda todas las ramas que son mayormente, que se caen al suelo o se echen al suelo. Eso se poda, entonces se deja lo que se va con las yemas principales, y son 3 ramas principales que se pueden quedar para que continúen para arriba, entonces para que formen la rama. Esa es la como se llama, poda de formación. Respecto a la segunda pregunta, preguntan si requieren riego en época de lluvia, si requieren riego
en época de llenado del fruto, si requieren riego en época del llenado de fruto. Si requieren riego en la época del llenado de fruto. Sí. ¿Cuál es? ¿Cuál? Ya que este es, ya. Requieren época de llenado de frutos. Sí, eso es la pregunta importantísima. Por ejemplo, en época de lluvia nosotros no empleamos riego, porque ahí más bien nosotros más bien tratamos de regularizar el sistema de riego, porque el aguaimanto es recontra celoso, cuando tiene mayor, se pasa 50% de humedad, el aguaimanto prácticamente es muerte regresiva, entonces agarra el hongo fungoso, entonces prácticamente lo mata la planta. Por eso necesita, es poco riego, entonces en época de lluvia nosotros ya no empleamos el riego. Tercera pregunta, ¿se aplican microorganismos del suelo? ¿Se aplican microorganismos del suelo? Nosotros sí aplicamos el microorganismo del suelo, sí. Por ejemplo, aplicamos el microorganismo del suelo, por ejemplo, nosotros hacemos de compost de tallos, de hojas y mezclado con estiércol de guano de oveja, de cuye. Preferiblemente es utilizar más nutritivos que tienen el nitrógeno, es el del cuyo, de la oveja, entonces eso es lo que mayormente nosotros utilizamos. También el humus, y esos son los abonos mayormente que nosotros venimos empleando en el abonamiento. ¿Cuántas personas trabajan por hectárea? Por ejemplo, en tema de deshiervo, cultivo, que nosotros mayormente le decimos, nosotros en una hectárea empleamos 14 personas, 14 obreros más que dicho. Muchas gracias. Al Centro de Investigación Agrícola y Tecnológica. Vamos a dar respuesta a la señora Fabiola Chinchay a su pregunta. ¿A qué altitud se recomienda su sembrío? La pregunta de la Fabiola Chinchay lo voy a responder. Y en la altitud, por ejemplo, el aguaimanto, ese es sobre el nivel del mar es 2.500 a 3.200. Es una zona óptima y favorable para que puedas tener el mejor calidad de producción. Porque si en caso tenemos en 2.000 o más bajo de 2.000, entonces ya no presenta una calidad de producción. Por ejemplo, si nosotros producimos en 3.000, en 2.800, la calidad del fruto también llega a 5 a 10 gramos por valla, porque si nosotros bajamos de 2.500 más abajo, entonces el calibre de la valla es menos, entonces el mercado no requiere eso, entonces el mercado requiere de 5 a 10 gramos por valla. Su experiencia. Bueno. Acá el señor Wilder Pérez Esquivel pregunta, según su experiencia, ¿cuál es la variedad con más demanda y dónde es su comercialización? Según su experiencia, ¿cuál es la variedad con más demanda donde se comercializa? En su comercialización. Bueno, hoy en día hay una variedad que ha aparecido entonces a nivel nacional o a nivel mundial también es la variedad ecotipo colombiana, entonces es la variedad que está más comercializada hoy en día, entonces eso también ya venimos empleando en el cultivo, ya venimos las semillas traídas de Colombia, también de Cajamarca, que son las variedades que son más comercializadas en el mercado. ¿Dónde se puede conseguir las semillas para una producción efectiva? Lilia y Enzo preguntan, ¿dónde se puede conseguir las semillas para una producción efectiva? Y eso de la pregunta, ¿dónde se puede conseguir las semillas para una producción efectiva? Entonces, eso, por ejemplo, nosotros hemos traído de Cajamarca, de Celentín, hemos traído esa semilla,
Entonces, hoy en día que nos está dando un buen resultado. Entonces, ya directamente se podría coordinar para si alguien, si quiere conseguir esa semilla directamente, se puede coordinar con el técnico Terrones, segundo Terrones Castrejón. Valeria Huerta pregunta, quisiera saber cuántos kilos produce por planta, un aproximado. Bueno, saber cuántos kilos produce por planta aproximado. Por ejemplo, nosotros entonces en la zona que nosotros cultivamos llega a 100 gramos por planta, es por semana. Entonces, si lo sumaríamos por meses, llega a 400 gramos por mes, entonces sumaría total. Por ejemplo, si llegaría a cosechar 15 o un año, más o menos bordea 20 kilos o un promedio. Por planta le está preguntando. Sí, sí. Sí, esa es la cantidad que nosotros podríamos producir por planta. Ramón Alfredo Gutiérrez Arteaga, respuesta a tu pregunta, ¿a qué tipo de enfermedades está expuesto el aguimanto y cuál es su rendimiento por hectárea? ¿A qué tipo de enfermedades está expuesto el aguimanto y cuál es su rendimiento por hectárea? ¿Cuál? Ramón Alfredo Gutiérrez Arteaga, ¿qué tipo de enfermedades está expuesto en el aguimanto y cuál es su rendimiento por hectárea? Por ejemplo, en tema de enfermedad está expuesto la hongo fungosa y el nemátodos y también en tema de plagas es el pulgón y también es el gusano cogollero también en tema de plagas y en rendimiento por hectárea. Ese llega a un aproximado, dependiendo de cantidad de plantas, un aproximado de 400 kilos por semana. A ver, señor Marco Tenorio, le vamos a ceder la palabra. Marco Tenorio, si nos escucha, active su audio. Marco Tenorio. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Me pueden activar el video? Justo estoy en mi campo, observa. Yo soy productor de aguimanto en la región de Ayacucho. Me gustó y interesante, creo, el tema de aguimanto que ustedes lo están desarrollando y gracias por la invitación. Justo acá yo ya vengo produciendo como 5 años, soy el único productor en la región de Ayacucho. Todavía no se están sumándose el resto porque acá es nuevo. Y escuché algo muy bueno también, creo que me fortalece aprender cada vez más. Bueno, para compartir, ¿no? Entonces, mira, el aguimanto que yo ahorita estoy produciendo en mi región. De hecho que algunas cositas tal vez quería consultar al ponente. No sé cuánto es la densidad que ustedes practican, pero acá en Ayacucho yo tengo otro tipo de densidad que yo practico. Bueno, yo desarrollé mi propio estilo, pero sí me resulta bien. Los rendimientos semanales, también rendimientos anuales por hectárea. Gracias, Michael. Gracias por tu intervención. ¿Algún comentario de parte del ponente? O quizás que pudieras precisar la densidad que tú estás manejando. ¿Se oye? Y justo era mi consulta al ponente, ¿cuánto es la densidad que ellos están manejando? En caso yo, mira, para comentarle, en región de Ayacucho yo manejo 10.000 plantas por hectárea.
Más o menos mi rendimiento toda la campaña, tengo unos 20 a 25 toneladas rendimiento por hectárea todo el año. No sé si estamos dentro del rango con el ponente. Tal vez quería un poco más, tal vez hay otra tecnología que podemos mejorarlo, o no sé, cuál sería la sugerencia, quería algo más aprender de ello. Gracias por tu intervención. Adelante, Leslie. Leslie, con el ponente. ¿Nos escuchas, Rosa? ¿Nos escuchas, Rosita? A ver, adelante, por favor, con la respuesta. Alicia, tu preguntas. Rosita, ¿pueden contestar la pregunta de Yorli? Por favor, estamos esperando. ¿Aló? ¿Nos escucha? Rosita, ¿nos escuchas? ¿Nos escuchas? ¿Detengo la grabación? No, todavía no, Carlitos. Estamos esperando que contesten unas preguntas. Gracias. Rosita, ¿nos escucha? ¿Nos escuchan, Lambayeque? Parece que tienen problemas con su señal. Está desactivado el audio. ¿Se escucha? Sí, lo que pasa es que Rosa no nos escucha, creo. ¿Nos escuchan? En Lambayeque, por favor, nos confirman. ¿Nos escuchan en Lambayeque? Adelante, por favor. Sí, yo soy de Lambayeque, sí le logro escuchar. Gracias. La oficina de la Unidad Zonal Agrorural Lambayeque nos escucha, por favor. Estamos esperando la respuesta. ¿Aló? ¿Nos escucha Rosa Exebio? Parece que hemos perdido. Creo que ya no está conectada. Ha salido, creo ya. Sí. Ahí está. ¿Nos escucha, Rosita, por favor? ¿Puedes contestar? ¿No me escucha? Sí, ahora sí te escuchamos. Sí, recién. Aló. ¿Cómo me escuchas? Ahora sí te escuchamos. Él no lo puede conectar. Sí, pero eso lo voy a responder de Willer Rodes Correa. Sí, eso es lo que la pregunta la voy a responder. Soy Willer Rodes Correa, del alumno del Instituto Superior de Simón Sánchez. La planta se afectúa hasta los 3.000. Es más bien en los 3.000 metros sobre el nivel del mar, es una zona óptima para el cultivo de guaymanto, porque en esa altitud más bien la planta es una que se podría dar muy bien. Eso no tiene ninguna dificultad, es más bien Perdón, ¿aló? ¿Nos escucha bien? La pregunta era sobre la densidad de las plantas. Nos quedamos esperando la respuesta. No le escucho bien, a ver, pregunta. Aló. Bueno, Rosita. vamos. Aló, Sí, sí. El señor Tenorio formuló una pregunta sobre la densidad de las plantas. Y no han respondido. A ver, un momentito, está ya sobre la densidad de la planta. Sí, ya le va a responder, un momentito. ¿A partir de qué cosecha puede obtener semilla? No, el señor que levantó la mano. Sí, ya, ahorita, un momentito, espérate. Gracias. Ya, aquí va. Ahí va. Ya, le voy a responder la densidad de la planta. Nosotros digamos un aproximado de 4.000 plantas por hectárea. Gracias. En Ayacucho yo practico 10.000 plantas por hectárea. Eso es lo que yo practico. Eso era entonces mucho. De las preguntas. El señor Luis Sánchez pregunta, ¿a partir de qué cosecha puedo obtener semilla? ¿A partir de qué cosecha puedo obtener semilla?
partir de la edad de la planta. Son de 16 o 15. ¿Para la semilla o la fruta? La semilla quieren saber. Ah, ya. La semilla que es a partir, por ejemplo, ese es a partir de meses, de que tenga 7, 8 meses, se podría obtener la semilla. La otra pregunta, Elvis Condori pregunta, en caso de que estoy en una zona donde llueve, ¿cuánto de agua necesita la planta y cuánto tiempo se riega todos los días? ¿O es todos los días? Ahí le voy a responder su pregunta de Elvis Contoris. Ahí preferiblemente ya no necesita el riego, totalmente, no necesita riego cuando en la época de lluvia no se riega la planta, porque si lo riegas más bien es para matarla la planta. No, a ver, bueno, Fernando de la dice, Cruz en caso, pregunta, ¿a qué producto se debe utilizar para pulgones? ¿Qué producto? Voy a responder de José Fernández de la Cruz Barrios. Bueno, para producción orgánica no se utiliza un producto químico, se podría utilizar un producto orgánico. Por ejemplo, es a base de las plantas amargas y es a base de ajo, de ají y rocoto. Entonces, a base de eso, porque no se utiliza insumos químicos. buenas tardes. Vamos a dar pase a la señora Alicia del Milagro, que ha levantado la mano. Alicia del Milagro, que ha levantado la mano. ¿Se encuentra la señora Alicia? La señora Alicia o el señor Yorlin. Yorlin Tolentino Sandoval también han levantado la mano. A ver. Permiso. Adelante, Yorlin. Hola. Sí, buenas tardes, disculpe. Sí, justamente quería primeramente agradecer al productor que ha hecho su exposición. Sí, este tema del aguaimanto es demasiado importante para la zona altoandina, creo yo, porque quisiera ser más específico con respecto a eso de la altura, ¿no? La altura creo que no nos dieron una altitud en la que se pueda hacer el sembrío de, del aguaimanto, o sea, cuál es la altitud adecuada para hacer el sembrío. Otra pregunta también es, ¿tienen algún plan sobre, o sea, cómo contrarrestan, ¿no? ¿Cómo contrarrestan sus enfermedades? Porque tengo visto, bueno, no soy productor de aguaimanto, pero así he visto plantas de aguaimanto que han salido por naturaleza y le afecta bastante el piojo, creo es, ¿no? El piojo, algunas plagas que tiene el aguaimanto. Otro punto que había escuchado era con respecto a la producción, ¿no? La producción que cada semana lo hacían, la producción. Me parece un poco, no un poco, demasiado interesante, porque quisiera saber específicamente cómo yo hago producir exactamente, porque casi no los comprendí mucho, cómo hago yo producir una planta a 100 gramos por semana. Otro, el costo del aguaimanto, ¿cuál es su costo? ¿Cómo es que yo puedo ir al agricultor y decirle que cambie de cultivo? Si de repente algún otro cultivo es más rentable, porque lo que mayormente busca el agricultor es la rentabilidad. Bueno, por ese lado quería preguntar y sobre todo agradecerles, ¿no? Por esta capacitación.
Jader. Bueno, de la primera, su pregunta fue de la altitud, porque ahí de repente otro también que le está diciendo. Bueno, la altitud de sobrenivel más mayor, esa es la altitud más óptima, es el 3000 a 2500, porque si también pasas más de 3000, también es celoso de los helados, porque ahí también fracasarías. Entonces, también no se podría cultivar donde se dice de 2500 a 2000, porque las vallas son muy pequeñas, entonces en el mercado no requiere eso. Entonces, por eso es óptimo de 2500 a 3000. Bueno, también pregunto, bueno, del control de plagas, hay veces ese le ataca mayormente es el pulgón cuando las plantas sean pequeñas, pero cuando las plantas ya son grandes, son productores y ya no tienen ninguna dificultad en tema de pulgones. Y entonces se controla con una fungicida orgánica, entonces uno se prepara eso, entonces es una fungicida que totalmente es orgánico, entonces se aplica. La cosecha por planta también creo que fue su pregunta. Entonces, eso quiero que entiendan, porque desde el momento que se comienza a cosechar es 100 gramos por planta por semana. Entonces, se multiplica en un mes, se llega a cosechar 400 gramos. Si eso se multiplica por anual, entonces llegamos a un aproximado de... ¿Cuántos kilos teníamos? Algo de un aproximado de 20 kilos por campaña. Es la cantidad que nosotros cosechamos. Bueno, vamos a ceder la palabra. Sí. Vamos a... Se encuentra Alicia del Milagro o a Elvis Condori. Bueno, los que han levantado la mano se ponen en contacto a través de su audio. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por cederme la palabra. Soy del Centro de Investigación Agrícola y Tecnológica, CIATecno. Bueno, soy un investigador científico y trabajo hace muchos años ya con el tema del aguaimanto, pero en condiciones controladas, en condiciones de invernadero. Entonces sería muy interesante para mí reunirme con Agro Rural para poder ver la forma de llevarles tecnología a ustedes. Hay cosas que verdaderamente me llaman mucho la atención. Ustedes saben que Ecuador es el segundo productor en el mundo de aguaimanto de Physalis peruvianus y el primero es Colombia, ¿no? Y que el mercado es muy grande en Europa y que Alemania está consumiendo 2.5 kilos per cápita. Entonces, aquí hay que entender muchas cosas y hay que entender también que la producción en campo abierto en el Perú, en las zonas más amigables, vamos a decir, en donde no hay heladas y en donde hay una posibilidad de producción mayor, están ustedes logrando solamente entre 8 a 10 toneladas por hectárea. Eso es muy poco. En realidad, lo que se puede producir en invernadero es entre 20 a 30 veces más de lo que ustedes están produciendo. Entonces, también habría que ver los logros internacionales, ¿no? Y adaptar nuestra tecnología de mejor manera, porque tenemos tecnología ya en el Perú para poder desarrollar esto, tanto en orgánico, en condiciones de invernadero, en condiciones controladas, y hay mucha información, sobre todo en el germoplasma. Colombia ha mejorado su germoplasma con un híbrido especializado que ellos han generado, pero nosotros tenemos el material genético porque es nuestro, es peruano. Entonces, primero tendríamos que ver los ecotipos más importantes que tenemos para poder hacer el mejoramiento genético que ya en nuestro centro de investigación estamos haciendo hace algunos años.
reuniendo todos los ecotipos de todas las zonas del Perú, y nosotros tenemos un gran proyecto, un gran sueño, justamente con Aguaimanto. Queremos ser el primer exportador mundial de aguaimanto, pero señores, no se equivoquen. El único producto que va a hacer impacto en el mercado internacional y por lo tanto en la economía de sus pueblos, de sus pobladores, es el aguaimanto orgánico deshidratado. No piensen en el extracto en jugo, en mermeladas o en otros productos, porque eso desviaría la meta que se buscaría para poder buscar exportar en mayor cantidad. Miren, los estándares en invernadero, en producción en invernadero por hectárea, superan las 50 toneladas por hectárea. Yo diría que si afinamos bien, eso podríamos llegar a 60 o 70 toneladas por hectárea. Entonces ahí les dejo yo esta oferta, ¿no? De poder llegar hasta ustedes con tecnología, con capacitación. Nosotros tenemos un programa por Radio Miraflores, y podemos hacer un programa especial para el aguaimanto, que ya definitivamente hemos trabajado con muchos investigadores genéticos y de fisiología vegetal. Así que, bueno, ahí les dejamos esta iniciativa, ¿no? Tenemos el proyecto, tenemos la tecnología, ya la desarrollamos, ya la probamos, y estamos seguros que ustedes en invernadero podían producir en mejores condiciones, y no importando la altitud, porque podrían producir hasta 3.000, 3.500 metros sobre el nivel del mar, y abajo hasta a nivel del mar, no hay problema. El aguaimanto es una de las especies que más se ha adaptado en todo el Perú, porque es un producto peruano, es un genotipo peruano, es un germoplasma peruano. Entonces, aquí el trabajo está para que nosotros lo podamos desarrollar y, por supuesto, eliminar la competencia de Colombia, que está exportando cantidades industriales, pero en fresco. Y nosotros tendríamos una ventaja comparativa muy grande. Primero, como producto bandera peruano. Segundo, como producto orgánico. Y tercero, como producto deshidratado. Ustedes saben que el aguaimanto deshidratado en este momento en el mercado europeo está entre 12 a 14 y hasta 16 dólares kilo. Entonces, o euros. Entonces, aquí hay un gran hándicap para todos ustedes, pero hay que usar tecnología, porque la tecnología que se está usando en este momento, muchas gracias al ponente, la verdad que es fabuloso y heroico el trabajo que están haciendo con tan poco conocimiento y poder llegar a producir de esa manera. Y hay otros colegas por ahí en otras zonas, ¿no?, que están produciendo en mucha mejor cantidad, mucha mayor cantidad de densidad de población. Los felicito porque ese es el camino a seguir. Y por favor, no usen el híbrido colombiano, no lo usen, porque si sigan usando el híbrido colombiano, vamos a deteriorar nuestro material genético nativo. Y estamos justamente ahorita tratando de rescatarlo. Y es un problema porque en Junín no podemos buscar material nativo porque ya no lo hay. Se ha mezclado con el material que viene de Colombia. Muchas gracias a los organizadores, muchas gracias al ponente, muchas gracias a AgroRural. Esperemos que nos podamos reunir en la próxima semana en sus oficinas. Gracias. ¿Puedo consultar al investigador cuánto me puede costar en todo caso un invernadero de 1 hectárea? Claro. ¿Cómo no? Mire, cuando se habla de producción en invernadero, el costo de instalación es caro. Por eso es que nosotros tenemos oficios
con números de oficios ya desde el año pasado, en tiempo de pandemia, ¿no? Al Ejecutivo, porque en cualquier parte del mundo donde la tecnología ingrese para levantar a un país como fue México, por ejemplo, ¿no? Si no hay una iniciativa del Estado, es imposible. Imposible que un productor de bajos recursos tenga pues la infraestructura esta que yo estoy mostrando detrás mío. Es imposible, ¿no? Entonces, estamos hablando de que 1 metro cuadrado de invernadero está aproximadamente entre 30 a 35 soles metro cuadrado. ¿Sí? Esto sería casi imposible para un productor de bajos recursos. Pero lo que estamos proponiendo, y lo hemos propuesto también a el Banco Agrario, Agrobanco, es que se les puede dar un préstamo con una baja tasa de interés al 3.5% a un productor con garantías, porque el Ministerio de Agricultura tiene un programa especial para esto y tiene un presupuesto especial para esto. Entonces, ese dinero nosotros se lo regresamos al banco en 3 años. Ayudamos al productor a devolver ese préstamo en 3 años. Y la infraestructura y toda la tecnología parte de la capacitación, porque utilizar tecnología también es peligroso si no uno sabe manejar la tecnología. Es como manejar un carro, y si nunca ha manejado un carro de 16 velocidades y 8 de retroceso, pues se va a estrellar en la primera cuadra. Así que hay que capacitar a las personas. Aquí hay mucho trabajo que hacer. Yo hice las preguntas un poco adrede, ¿no? Sobre la poda de formación. Hay poda de formación, hay poda de fructificación, hay muchas cosas que no se dicen y no se saben. Hay cosas que se están utilizando, por ejemplo, los caldos bordeleses y el azufre, contraindicado totalmente. ¿Por qué está contraindicado? Porque sabemos que los microorganismos del suelo es la base de la nutrición vegetal. Ya los últimos trabajos de investigación nos han demostrado que es importantísimo no utilizar fungicidas, porque los hongos son los que llevan el fertilizante a la planta. Entonces, sabemos que la infraestructura y la tecnología es cara, pero en un proyecto de 20 años se paga en los primeros 3 años, pero se paga dando utilidades, pagando sus gastos, pagando sus salarios, pagando todo. Y en esos 3 años termina de pagar toda la infraestructura y toda la tecnología. Le quedan 17 años en profit neto. Esto es lo importante. Pero no les quisiera quitar mucho tiempo. Hay muchas cosas que decir, ¿no? Ojalá pudiera ser tema de una exposición ya un poco más a nivel y sobre todo para los técnicos, ingenieros que están en este momento, para poderlos capacitar primero a ellos, para que ellos puedan capacitar a los productores. Nosotros sí estamos comprometidos con los productores y sí estamos capacitando en línea, y mi número de WhatsApp está ahí para poder trabajar con todos ustedes. Gracias. Genial. Me gustaría, señor investigador, yo quisiera hacer una pasantía. ¿Dónde hay esa tecnología de invernadero? Mira, yo soy de Ayacucho. Bueno, yo ya estaba innovando de manera personal. Ahora ya logro ya rendimientos de toda la campaña, pues de 1 hectárea hasta 20, 25, hasta ya estamos acercando a 30 toneladas. Me gustaría a dónde puedo ir y conocer un poco más de esas tecnologías. ¿Cómo no? Mire, nosotros estamos en Lima en este momento, pero hemos instalado algunos invernaderos en provincia. Desgraciadamente, acá hay un moderador, voy a darle el paso porque la verdad que sé que hay muchas preguntas y muchas personas que quieren intervenir y no quisiera acaparar el momento, pero ahí están mis datos y nos podemos comunicar. Muchas gracias a los organizadores. Correcto, gracias. Ahora estamos, bueno, ya ahí ha colocado su número que es pedido
de muchos participantes el número WhatsApp del ingeniero del Centro de Investigación Agrícola Tecnológica, 985-382-364. Ahí lo tienen ya el número WhatsApp del ingeniero del Centro de Investigación Agrícola y Tecnológica, CETECNO. Roxana, si es que en pregunta, no, nada más. Ya, si hubiera alguna otra consulta de las que han levantado la mano, se encuentran listos para responder. Buenas tardes. Una consulta. Yo pregunté antes, en caso de que estoy en una zona donde no llueve, ¿cuánto de agua necesita la planta y cada cuánto tiempo se riega? ¿O es todos los días? Si me permiten. Si me permiten, yo les puedo responder. Yo soy ingeniero agrónomo. La idea del riego es llegar el suelo a capacidad de campo. El suelo tiene siempre que estar en capacidad de campo. Entonces, conocer los términos y conocer el concepto de capacidad de campo es importantísimo para un agricultor. Cuando los niveles bajan debajo de capacidad de campo a un límite que los agrónomos llamamos punto de muerte o punto de PMP, punto mínimo de marchitez permanente, entonces ese punto no se debe de llegar. Y es ahí donde el agricultor tiene que tener el conocimiento para saber en qué punto está su tierra en agua para poder hacer un riego de auxilio y nunca llegar a ese punto. Pero eso es un tema de una capacitación. Lo invito a mi número de teléfono. Podemos hacer un grupo y puedo darles todas las charlas habidas que necesiten para ponerlos a todos, porque aquí hay un gran reto. Como peruanos, todos tenemos que ayudarnos. Tenemos la información, tenemos ¿cómo se llama? La tecnología. Lo que necesitan ustedes y están preguntando es justamente esas respuestas, pero las respuestas adecuadas. No lo que a mí me resultó, porque me puede resultar una vez y después no me resulta nada nunca más. O sea, esto tiene que ser siempre sí o sí una ciencia. Muchas gracias, los invito. Aló. Muchas gracias, ingeniero del Centro de Investigación, pero me parece que ahorita el ponente es el que está brindando las respuestas. Acá estamos con una consulta que el ponente va a dar respuesta. Ingeniera. A ver, José Fernando de la Cruz Barrios. ¿Qué tal? Está ¿Cómo está? preguntando. Buenas tardes. Y quisiera preguntar al ingeniero del Centro de Investigación, ¿cuál es el material de repente para poder deshidratar muy artesanalmente, o sea, hacer una iniciativa, ¿no? Los pequeños agricultores, si bien es cierto, de repente no vamos a contar, digamos, con la suficiente tecnología de los pequeños productores, pero por lo menos para hacer una iniciativa, por ejemplo, ¿cuáles son los materiales para deshidratar? Discúlpeme, me voy a abstener de responder por mi teléfono, por favor, y tiene toda la razón, es el ponente el que tiene que responder, ¿no? Yo sí les puedo ayudar, pero en este momento es el ponente el que tiene la palabra. Gracias. Ya, ok, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los presentes. Yo quisiera realmente agradecer a muchos de los participantes de nuestra dirección de Agro Rural, a los 24 departamentos donde venimos trabajando. El quien habla es el técnico segundo Terrones Castrejón. Para mí es una alegría darle un trabajo
a mi productor en campo y luego darle un trabajo para que por lo menos el Perú profundo y los profesionales le escuchen a ellos, porque nosotros como técnicos fácilmente lo puedo contestar a los amigos de CIA Tecno, porque realmente nosotros sí estamos muy capacitados para responder a muchas preguntas que nos hacen, pero en esta oportunidad yo he traído a mi productor donde ellos ya están haciendo su trabajo. Ellos ya están capacitándose poco a poco. Realmente para mí, a nivel de la región de Lambayeque, recientemente estamos dándole ese valor agregado a la gente del campo, a la gente del distrito de Cañari, Sincahuasi. No es que de repente no esté preparado nuestro productor, pero poco a poco está preparado. Yo le agradezco muy infinita al Centro de Investigación Agrícola y Tecnológica, CIA Tecno, que de repente se está abordando, decir de repente para un técnico, para un profesional, no, sino yo también quería compartir ese trabajo que hacemos como técnicos de agro rural en el campo. Ahora quiero que mi agricultor ya sea también la persona donde venda su producto en esta oportunidad que hace los cursos de capacitación mi institución. Es por eso quizás yo tengo mucho para conversar con ustedes sobre el aguaimanto. Quizás el aguaimanto en el año 2006 nadie lo daba valor en la Sierra de Incahuasi. Yo trabajo mucho tiempo y conozco que nadie lo dio valor. Entonces, nuevamente pasando ya a este trabajo, yo quiero que todas las preguntas lo responda el productor, porque yo le he traído al productor. Yo también lo voy a responder algunas preguntas que ya no sepa mi productor, lo voy a responder, por ejemplo, los túneles de deshidratación, que también lo puedo hablar, las de plagas, enfermedades, pero ya no quiero llegar a eso, porque eso ya lo habla mi productor. Él tiene que trabajar para poder avanzar. Más bien a todos los que van a tener algunas preguntas, yo quiero que el productor, dándole valor a mi productor, porque él es la persona que está exponiendo, dale también la oportunidad, porque eso es nosotros como profesionales, darle la oportunidad al productor, porque él es el que va a vender su producto y tiene que estar capacitado para cualquier cosa. Muchas gracias. A ver, vamos a dar respuesta al señor Reinaldo de Piura. Pregunta si en Piura, sector Valle de los Incas, Tambo Grande, ¿se podrá realizar esta siembra? ¿Cuál? Bueno, a su pregunta, sí, podría realizar normal la siembra de ese producto. ¿Cuánto? El del precio de aguaimanto, nosotros le estamos vendiendo al mercado regional, le estamos vendiendo a 2 soles el kilo. Y entonces la pregunta que le estoy dando. Repite, No, sí. Y como se llama, disculpe, de repente de repente me alteran la pregunta. Ese es ¿cómo se llama? El precio de acá en el local de la región de Lambayeque, así mercado regional, le estamos vendiendo a 4 soles el kilo. Y esa es la pregunta del precio del kilo de aguaimanto. Ese es el precio de aguaimanto. Bueno, estamos agradecidos y si damos ya por concluida este evento, agradecer a todos los participantes, a todos, y en primer lugar al expositor Elías Solano Rodríguez Barrio Rodríguez por haber venido a compartir sus conocimientos in situ. Él trae conocimientos de campo, él esta experiencia no la ha logrado en invernadero ni de internet, él lo trae directamente desde el campo y lo que él ha podido compartir es muy valioso. Muchas gracias con todos, estamos a su disposición. Bueno, ahí también en la presentación, ahí tienen el número también del productor, de Elías Aguirre, Elías Barrios, que podrán realizarle algunas consultas. Muy buenas tardes con todos de la Unidad Zonal Lambayeque, siempre con ustedes en todo lo que es capacitación de producción orgánica.